Vamos a continuar con el curso de estructuras hiperestáticas y el día de hoy toca el tema del método flexibilidades. Es un método un tanto ágil para efectos de estructuras hiperestáticas. Se puede usar cuando la estructura tiene un grado de hiperestaticidad prudente, que no son muchas, ¿no? Aunque pues, no hay ninguna limitante, lo único que sí el álgebra, los procedimientos algebraicos pues sí se ven cada vez más crecientes, ¿no? A medida de la complejidad del problema. Bien, existe una expresión probada por ahí en física que dice que la fuerza, sobre todo cuando se trata de un resorte sometido a una masa, tenemos esta expresión que dice que la fuerza que actúa sobre el resorte es equivalente a una constante elástica por el desplazamiento que se genera. Basada en esta expresión, la K es un coeficiente de rigidez. Nos dice la tolerancia al desplazamiento que tiene, la medida de la tolerancia al desplazamiento que tiene el resorte. ¿Sí? Es un elemento que, pues, cuando el material es lineal y elástico, este elemento permanece constante. Cuando deja de ser lineal, pues ya deja de ser también una constante y tiene variaciones, ¿no? La K es un coeficiente de rigidez y significa el desplazamiento unitario que produce una fuerza. ¿De qué tamaño es la fuerza? No sabemos, sin embargo sí sabemos que el desplazamiento es unitario. Tenemos una variación diferente de esta expresión, de tal manera que yo puedo ahorrar el desplazamiento, hacerlo variable dependiente y voy a obtener que la fuerza entre ese factor de rigidez es igual al desplazamiento. El desplazamiento es igual a la fuerza entre esa constante de rigidez. Esta puede ser también colocada de esta manera, por la fuerza. Y aquí podemos decir que hay algo que se llama flexibilidad, que es el inverso de la rigidez, que es igual a 1 entre K. Aquí vamos a tener que el desplazamiento va a ser igual a esa flexibilidad por la fuerza. Y aquí la fuerza F es un coeficiente de flexibilidad. Y es la fuerza unitaria que produce un desplazamiento. ¿De qué tamaño el desplazamiento? Pues no importa. Lo importante es que la fuerza sea unitaria. Bien, de ahí, pues que vamos a tener un sistema cualquiera que escojan ustedes, un sistema hiperestático. Puedo poner esta viga. Sí. De esta manera le voy a poner incluso un poquito más, ¿no? Con una serie de cargas aquí que no influyen ahorita para efecto de la consideración global del concepto. Entonces esa viga pues tiene sus reacciones
¿sí? De tal manera que pues se vuelve hiperestática. Tenemos un grado de hiperestaticidad 3, donde R2, yo escojo R2, R3 y R4, ¿sí? Estas son incógnitas o redundantes. Esas redundantes necesitan ser conocidas para efecto de determinar el sistema hiperestático, de tal manera que voy a tener que un D2 va a ser igual, fíjense cómo se trabaja, a una flexibilidad que afecta a la reacción 2, pero también está comunicado con el 3 y el 4 y hay efectos recíprocos, ¿no? Que yo al aplicar una fuerza en R2, sí, voy a afectar R3 y R4 en el sistema que yo pues, estoy de alguna manera liberando. Entonces voy a tener aquí un F, ahora sí que en el punto 3 debido a 2 por R3 más un F 4, 2 por lo que ocurre en R4, ¿no? ¿Sí? Ese es un desplazamiento. El desplazamiento en 2 depende pues obviamente de lo que ocurre en R2, en R3 y en R4. Son los efectos cruzados de cada uno de ellos. Tengo un desplazamiento en 3, pues que va a ser igual a F. Ahora sí que el 2,3 debido a R2 más el F3,3 R3 más el F 3,4 debido a R4. En este caso es 4,3, ¿no? Y el desplazamiento en 4 va a ser igual a la formulación de un 2,4 por R2 más un F 3,4 por el R3 más un F 4,4 por un R4. Esto es una diagonal de factor de directos de flexibilidad. Bien, ¿cómo se interpreta este asunto? Bueno, pues por compatibilidad yo sé que donde están los apoyos el desplazamiento van a ser nulos y ya tengo yo un sistema de ecuaciones simultáneas donde puedo obtener la flexibilidad de cada uno de ellos, ¿no? Obteniendo obviamente los desplazamientos directos y cruzados. Bien, ¿qué ocurre? ¿Cómo planteé yo este sistema de ecuaciones? Bueno, muy importante, asumiendo que las redundantes actúan en una viga isostática. Un sistema, le voy a poner porque puede ser marco, armadura, etcétera, ¿no? La concepción, pues es muy sencilla, miren. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues es muy sencilla la concepción. ¿Por qué? Porque dice digamos, el procedimiento que yo necesito aplicar. Este es el punto 2, este es el punto 3 y este es el punto 4, ¿no? Entonces tengo que aplicar yo aquí una carga, pero lo puedo considerar como virtual unitaria en el primer sistema. En el segundo sistema voy a aplicar una carga unitaria en 3. Y en el otro sistema, donde se formula la tercera ecuación, pues se aplica en 4. Es asterisco igual a 1, aquí también es asterisco igual a 1. Obviamente, pues se van a encontrar los desplazamientos en el punto 2 debido a la carga aplicada en 2. El desplazamiento en el punto 3 debido a la carga aplicada en 2 y el desplazamiento en 4 debido a la carga aplicada en 2. Sucesivamente se va a hacer así para cada una de las
las vigas. Sin embargo, hay algo muy interesante en esto. Hay algo muy interesante en esto que pues no puedo hacer, no es necesario hacerlas todas, ¿no? Porque aquí tengo unos elementos que se van a repetir. El 3-2 se va a repetir con el 2-3, el 4-2 se va a repetir con el 2-4 y el 4-3 con el 3-4. Estos elementos son los efectos cruzados, de acuerdo al teorema de Betti. Son elementos que son solo pues para obtenerse una sola vez, ¿verdad? No es necesario obtenerlos todos, sino obtendríamos una parte, ¿no? Digamos que la parte triangular de la matriz es lo que se obtendría. Y estas pues son desplazamientos que se van a producir por la fuerza unitaria, ¿sí? Es la fuerza unitaria que produce un desplazamiento. ¿De qué tamaño? Pues no importa. Lo importante es que la fuerza sea unitaria. A diferencia del otro método, el método de rigidez, que se verá un poco más adelante, aquí la fuerza es de un tamaño tal que genere un desplazamiento unitario. Son conceptos un poco distintos, de hecho un poco más difícil, o un poco más, no difícil, sino un poco más de más grado de claridad, que se requiere un poco más de claridad, es el del desplazamiento unitario. Bien, basado en esto voy a romper el esquema teórico, que no puede ser tan complejo, pues no, para efecto de iniciar con el estudio de las flexibilidades. Y le vamos a dar una connotación más bien práctica o ingenieril, que sí tengo una forma yo más elaborada para plantear el método de flexibilidades. Sin embargo, pues la elegancia también suele esconder, ¿verdad? Suele esconder las carencias del método o de las cosas. De tal manera que, pues ahorita lo que voy a hacer es proceder a hacer un pequeño análisis de este asunto y voy a resolver un pequeño problema, ¿sí? Lo voy a hacer numérico para efecto de dejar las reducciones de las fórmulas posteriores, ¿no? Pues lo podemos hacer como una tarea, ¿no? Voy a decir que aquí yo tengo 4 toneladas por cada metro y que esta longitud sea de 6 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el sistema? Bueno, pues este sistema tú lo tienes que hacer isostático. Y para mí, este sistema isostático quedaría aquí. Entonces, lo hice isostático, pero le tengo que sumar pues, las respectivas restricciones para efecto de que esté en equilibrio, el equilibrio estático. Le voy a sumar pues el correspondiente momento, el momento en 2. Aquí pues sigue siendo 4 toneladas por cada metro. Y pues estos dos ya quedan ahí de esta manera, ¿verdad? Me quedan liberados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí donde está aplicado R2, voy a aplicar también independientemente, sé que R2 actúa aquí, ¿sí? Pero voy a aplicar una fuerza virtual igual a 1. Y aquí en donde está el M2 voy a aplicar un momento virtual igual a 1 también. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar los desplazamientos. Voy a decir que, no, lo más importante son las funciones de momento. Considerando el origen aquí, este es el 0 y la x viene de derecha a izquierda, el momento va a ser igual a menos 2x cuadrada. En este caso, el momento para la primera fuerza virtual, le voy a poner asterisco, ¿no? ¿Qué voy a tener? Pues va a ser igual a x. Y para el otro, el momento va a ser igual a menos 1. Si saco el desplazamiento debido a la carga real para cada uno de esos
voy a tener primero que desplazamiento vertical, ¿no? Ese va a ser el desplazamiento vertical en 2 de la carga real, que es W. Pues es una integral. Esa integral es igual a, por trabajo virtual, a menos 2x cuadrada, que va a multiplicar x entre y en toda la longitud de 0 a 6 de x. Esto va a ser igual a, ya puedo sacar la integral, menos 2x cúbica, perdón, cúbica sería cuarta, entre 4 e y, ¿sí? X por x al cubo, al hacer la integración es a la cuarta sobre 4 e y la vamos a hablar de 0 a 6, ¿sí? Aquí voy a tener que el desplazamiento debido a la carga de la estructura isostática, ¿sí? A esta también se le llama primaria, ¿no? Primaria. Estructura primaria. Entonces tenemos 6 a la cuarta entre 4. Voy a sacarlo con la calculadora. Dice que son menos 648 entre E y I. Para determinar el giro debido de la carga W, lo que hay que hacer es precisamente ahora utilizar el momento real con el momento virtual debido al giro virtual, obviamente, ¿no? Entonces va a ser menos 2x cuadrada, que va a multiplicar menos 1 entre EI de x. Va a ser igual a menos, por menos da más, va a ser 2 x cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 6 igual a 144 entre EI. Entonces, estos son los desplazamientos que se generan en el extremo debido a la carga virtual, utilizando la carga real. ¿Qué pasa con los coeficientes de flexibilidad? Bueno, el F11, que es el desplazamiento debido a la carga unitaria, en el desplazamiento vertical en el punto 2 debido a la carga unitaria, pues es aplicar la carga unitaria en el punto y de ahí mismo sacar su, va a ser el 0,6 que va a multiplicar x por x entre y de x. Esto es igual a la integral de 0 a 6 también de x cuadrada entre y de x igual a la integral de, perdón, ya no, le hacemos la integral, x cúbica sobre 13i de 0 a 6 igual a, serían 6 por 6 por 6 entre 3. entre I. Tenemos el F22, es el momento que se genera, el giro que se genera por el momento. Digo aquí es equivalente, pues este ya lo podemos integrar directamente, menos por menos da más, que va a ser x entre I de 0 a 6 igual a 6 entre I positivo. Y sigue un
elemento muy importante que es el cruzado. F1,2 va a ser igual a F2,1 va a ser igual a la integral de 0 a 6 de la combinación de los dos momentos virtuales menos 1 entre i de x. Esto es igual a la integral de 0 a 6 de menos x entre i de x igual a menos x cuadrada sobre 12i de 0 a 6 igual a menos 18 entre i. Ahora sí, planteando la ecuación completa, pues vamos a tener que menos 648, que es menos 648 entre i, más F11, 72 entre i por R2, más el cruzado, menos 18 entre i por el momento en 2. Esto es 0 porque pues, se trata del empotramiento. Aquí tenemos la primera ecuación. Para la segunda ecuación es 144 positivo entre i menos 18 entre i por R2 más 6 veces i por M2. Esto también es 0. Ecuación 2. Entonces ya tenemos el sistema completo, solo basta, bueno, hay que ponerlo en forma matricial primero, ¿no? Que tenemos aquí 72 menos 18 menos 18, 6. Por el vector dependiente R2, M2 va a ser igual al vector independiente 648 positivo y menos 144. Resolviendo R2 y M2 va a ser igual a 12 y 12. Entonces el sistema resuelto va a ser igual a una carga de 4 toneladas por cada metro, una reacción de 12 y un momento de 12 también. Entonces esta es la solución. Viene siendo la solución del sistema. Si queremos obtener pues la totalidad de las reacciones, es cuestión de aplicar las ecuaciones de la estática. Aquí tendríamos 12, este sería 12, tenemos aquí una respuesta de 12 y de 12 hacia arriba, pues son 4 toneladas por cada metro, ¿sí? La longitud son 6 metros, estos son 12.